Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, se abre este primer periodo de sesiones ordinarias del último año de ejercicio de la 61 legislatura en un escenario de incertidumbre y ante el riesgo de una inminente crisis económica global y sus impactos en la economía mexicana. Los mexicanos enfrentamos hoy un momento crucial de nuestra historia reciente. La clave pasa por convertir estos momentos de coyuntura económica adversa y clima de violencia en la oportunidad para la transformación estructural que nos permita construir una nación plenamente adaptada a las nuevas realidades y desafíos del futuro. De lo que hagamos de manera conjunta, ejecutivo y legislativo, depende el éxito de estas transformaciones y depende el futuro de los mexicanos y nuestro papel en un mundo más globalizado y competitivo. Los momentos de incertidumbre y adversidad que vivimos no tienen que impedir a los mexicanos levantar la mirada para darnos cuenta de la gesta colectiva que hemos logrado en nuestra historia reciente. Hoy México es un país predominantemente urbano, con un promedio de escolaridad de arriba de los 8 años, con una infraestructura carretera en crecimiento y una economía integrada a las regiones más desarrolladas del mundo. Sin embargo, esto no nos impide reconocer que la desigualdad y las enormes fracturas económicas, políticas y sociales que afectan a amplios sectores de la sociedad se mantienen como una deuda que tenemos con millones de mexicanos y de mexicanas. La aspiración de construir una sociedad más justa y equitativa aún está lejos de ser una realidad. Vemos con enorme preocupación que el número de personas en situación de pobreza alcanzó la cifra de 52 millones, de acuerdo al último informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, representando el 46.2% de la población de nuestro país. Y lo más doloroso es que hay 7.5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan y que carecen de oportunidades para forjarse un futuro digno, para desarrollarse personal y profesionalmente, para hacer de su nación una más próspera, productiva y competitiva. Hace unas décadas, los mexicanos que soñaban con un México mejor, más exitoso y más incluyente, sumaron esfuerzos e imaginación para sentar las bases del progreso con una visión de futuro. Se construyó un sistema de educación nacional, de salud, de vivienda, la inversión en infraestructura se multiplicó, se generó inclusive un movimiento que nos dio grandes pensadores, pintores y músicos que abrazaron la idea compartida de un México exitoso y moderno. No debemos olvidar esos momentos, especialmente el día de hoy, cuando la crisis que amenaza a la economía mundial nos brinda una vez más una oportunidad para revisar nuestro modelo de desarrollo, para construir un México mejor, un México capaz de cumplir las expectativas y sueños de su población, de sus jóvenes. México tiene grandes fortalezas. Para Nueva Alianza es tiempo de avanzar y tomar las decisiones necesarias. Hagamos de la política un medio eficaz que nos conduzca a atender los problemas más urgentes de México. Es urgente que asumamos nuestra responsabilidad. La inseguridad y la violencia se han convertido en los problemas más graves en amplias regiones del país.
Y ante este panorama, los partidos políticos hemos caído en una dinámica de polarización que nada abona a su solución. El tiempo que vivimos nos exige a todas las fuerzas políticas en este último año la voluntad y los acuerdos para hacer posible que avancemos en las reformas que exige la sociedad y que reclama todo México. Reconocemos el compromiso y logros del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, en materia educativa, con el impulso y consolidación de instrumentos que contribuyen a elevar la calidad de la educación, como la prueba enlace y el acuerdo de evaluación universal de docentes y directivos para educación básica. Se ha dado respuesta a la sociedad que demanda mejores docentes. El Gobierno de la República ha reconocido al docente como el eje fundamental para elevar la calidad de la educación. En Nueva Alianza consideramos que llegó el momento en que los tres órdenes de gobierno y los poderes de la Unión reconozcan que en la educación y la generación de oportunidades de empleo debe sujetarse la estrategia para hacer frente a la delincuencia organizada. Estamos convencidos que el narcotráfico y la delincuencia son nuestros grandes enemigos y apoyamos la firme posición del Gobierno de la República en su combate. Estamos de acuerdo, no se debe ceder ante la delincuencia. Por ello estamos convencidos que el trabajo de este último año de la 61 legislatura debe concentrarse en acciones que fortalezcan nuestro Estado de Derecho y una política de empleo y de educación. Estamos convencidos, si es posible, recuperar la seguridad en nuestras calles y ciudades, pero es necesario que todos los actores políticos y sociales nos comprometamos en esta tarea, haciendo a un lado los cálculos electorales y visiones de corto plazo. Es tiempo de que el Congreso haga a un lado los intereses de partido, que ante el próximo proceso electoral se dé prioridad al interés de la nación, al interés de todos los mexicanos. Trabajemos por México. Tenemos una gran responsabilidad como representantes de la nación. El tiempo que vivimos exige a esta legislatura la voluntad y los acuerdos para que reformas fundamentales para México avancen. Estatura política, visión de largo plazo y generosidad es lo que tenemos que aportar quienes formamos parte del Poder Legislativo. Corresponde a todos hacer una autocrítica por haber hecho de una política de guerra de intereses entre los partidos y el gobierno federal. El Grupo Parlamentario Nueva Alianza convoca a todos los grupos parlamentarios a que hagamos un esfuerzo para retomar el rumbo y hacer de este tercer año un espacio de construcción de acuerdos de los que se deriven las reformas en materia hacendaria, laboral, política y de procuración de justicia que tanto necesitamos. Llegó el momento de cambiar el futuro. En los próximos años podemos convertir a México en un país desarrollado. Podemos eliminar los altos índices de pobreza. Podemos tomar el liderazgo de una globalización más fuerte, más limpia, más justa. Depende de nosotros, de las decisiones de esta generación de gobernantes y de legisladores. Miremos lejos, empujemos el horizonte. México tiene futuro y está en nuestras manos contribuir a su construcción. Por su atención, muchas gracias.